Entonces, para comenzar, bueno, el tema de la diabetes, los antidiabéticos se van a clasificar de una manera muy general eh, en dos tipos, ¿no? Bueno, los vamos a clasificar para ese estudio fácil en dos tipos, que serían los antidiabéticos orales y los antidiabéticos parenterales, o que son administrados vía parenteral, que va a ser en este caso la exenetina, que bueno, va a ser el único antidiabético parenteral. Pero bueno, los antidiabéticos orales se van a clasificar a su vez en los insulinosensibilizadores. Los insulinosensibilizadores. Estos insulinosensibilizadores lo que van a hacer dentro de su mecanismo de acción va a ser que va a favorecer la unión de la vesícula de insulina, bueno, va a favorecer la captación de glucosa por las células como uno de sus mecanismos de acción, ¿no? Que pueden ser de manera global. En este grupo vamos a encontrar las biguamidas, y las biguamidas, pues la más importante o la que se encuentra en el mercado va a ser la metformina. Y igualmente dentro de los insulinosensibilizadores vamos a tener a las tiazolidinedianas, y entre ellas va a estar la pioglitazona. Estos van a ser los dos fármacos que van a tener dentro de su mecanismo de acción que van a insulinosensibilizar, es decir, van a favorecer la captación de la glucosa a nivel de los diferentes tejidos. Igualmente vamos a tener otro grupo que va a ser muy conocido, que van a ser conocidos como los secretagogos. Los secretagogos se van a conocer así debido a que estos van a estimular a la secreción, van a estimular la secreción de insulina. Entonces aquí ya tenemos a dos grupos de fármacos, unos que van a sensibilizar a las células, es decir, que van a favorecer la captación de glucosa por las células del cuerpo, y otro grupo muy importante también que lo que van a hacer van a estimular la secreción de insulina. Dentro de este grupo de los secretagogos vamos a encontrarse a las sulfonilureas, y estas sulfonilureas, pues la única que se encuentra en el programa es la glibenclamida. Entonces aquí tenemos los primeros dos grupos de forma general de los grupos de los fármacos antidiabéticos. El tercer grupo, que ya no es un grupo tan formal, van a ser los antiglucotóxicos, denominados así porque en la fisiopatología de la diabetes, pues como vemos, el principal problema de la fisiopatología de la diabetes va a ser un incremento en la glucosa plasmática, ¿no? Debido a que pues no va a poder ser ingresada, no va a ser captada esta glucosa en el interior de las células, debido ya sea por varios mecanismos, ya sea porque hay una destrucción de las células beta pancreáticas del páncreas y no hay producción de insulina, o también porque pues no existe este reconocimiento de la insulina por su receptor. Entonces, ¿por qué se les denomina glucotóxicos a este grupo de fármacos? Porque en la fisiopatología de la diabetes, cuando existe un aumento en la glucosa plasmática, o cuando existe un aumento más bien en la ingesta de glucosa, pues ¿qué va a pasar? Pues esta glucosa en primera instancia se va a glucólisis, ¿no? A glucólisis. Sin embargo, como va a ser una gran cantidad de glucosa la que va a estar ingresando esta persona, pues la glucólisis también va a tener un tope. Entonces, algunos intermediarios de la glucólisis van a entrar a la vía de las hexaminas, y esta vía de las hexaminas lo que va a hacer, esta vía de las hexaminas lo que nos va a ocasionar va a ser la formación de radicales libres. Entonces estos radicales libres, esta vía de las hexaminas va a generar radicales libres. Y estos radicales libres a su vez lo que van a generar va a ser un daño mitocondrial. Y estos radicales libres a su vez pues van a generar un daño celular, ¿no? Un daño celular, que es por ejemplo el mecanismo de acción de fármacos como el metronidazol o la nitrofurantoína.
que pues lo que van a ocasionar es la formación de radicales libres que van a generar un daño en el ADN. Entonces esto va a ocurrir de la misma manera. Cuando existe una alta concentración de glucosa plasmática, esta va a entrar a glucólisis. Sin embargo, debido a la gran cantidad de glucosa que va a estar ingresando, ciertos intermediarios como es la fructosa 6-fosfato, se va a ir a la vía de las hexaminas, y esta vía de las hexaminas va a generar la formación de radicales libres, las cuales van a generar un daño mitocondrial y celular, y daño celular principalmente a las células beta pancreáticas, lo que va a generar pues un daño en estas células, y puede generar pues una reducción en la síntesis de insulina en primera instancia. Entonces aquí existe como la primera causa en la fisiopatología de la diabetes, una destrucción a las células beta pancreáticas por este aumento en la glucosa, y de aquí viene el término de fármacos antiglucotóxicos, porque lo que van a hacer es disminuir las concentraciones de glucosa plasmática. Sin embargo, el daño no termina ahí con el aumento en la insulina, con el aumento en la glucosa plasmática, ya que igualmente al existir una gran concentración de glucosa plasmática, lo que va a ocurrir es que esta glucosa se va a pegar a los receptores. Aquí está nuestro receptor, y debido a la gran cantidad de glucosa que va a existir en el torrente sanguíneo, se va a pegar esta glucosa aquí, por ejemplo. Entonces va a haber una glucosilación de los receptores. ¿Dónde está el texto? Va a haber una glucosilación de los receptores. Entonces, al existir esta glucosilación de los receptores, supongamos que aquí está la insulina, pues ya no va a ser captada de la misma manera, ¿no? Ya esta forma de aquí, al estar glucosilada, va a perder la forma de receptor, ¿no? de este famoso modelo de llave cerradura. Entonces esta insulina que estaba aquí, que nos va a permitir introducir a la glucosa al interior de la célula, pues ya no va a tener esta misma afinidad, ¿no? Es decir, va a reducir este aumento en la glucosa, y que nos va a llevar a una glucosilación de los receptores, nos va a llevar a una disminución de la afinidad de los receptores, y entre los receptores pues va a haber una disminución en la afinidad de los receptores tirosincinasa 2, que van a ser los receptores que van a ser de insulina. Entonces aquí ya vemos dos fenómenos que van a ocasionar un aumento en la glucosa plasmática. La primera, la formación de radicales libres, que nos va a llevar a un daño celular, en específico a las células beta pancreáticas del páncreas, y en segunda instancia una glucosilación de los receptores, lo que nos puede provocar una disminución en la afinidad hacia ciertos componentes, ¿no? Entonces esto pues nos puede hablar de una resistencia a la insulina, ¿no? Derivada a que no existe este reconocimiento de la insulina. ¿Por qué? Pues porque va a existir pues esta glucosilación pues de los receptores, ¿no? En segunda instancia, estos son los dos principales, dos mecanismos por los cuales se da esta fisiopatología de la diabetes. Sin embargo, otro mecanismo va a ser que al existir un aumento en la concentración de glucosa, lo que va a provocar es que exista un aumento en la producción de insulina, ¿no? Entonces tiene que existir una producción de insulina de manera mucho más rápida. Esto que va a ocasionar este aumento en la producción de insulina, o que deba de existir una producción de insulina mucho más rápido, va a llevar a que se genere una insulina defectuosa. Porque como se está formando tan rápida, pues va a existir ciertos errores en su codificación. Entonces esta insulina defectuosa va a ser poco afín a estos receptores de tirosincinasa que están destinadas a ingresar la glucosa al interior de las células. Sin embargo, esta deficiencia en la afinidad de estos receptores también va a estar acompañada de un aumento en la afinidad para una otra vía, que es la vía mitogénica, que es la vía de mitosis.
Entonces, esta insulina nos va a favorecer la mitosis de ciertas células, en específico van a haber un aumento en la célula, un aumento en la división de los fibroblastos. Va a ser como un cofactor esta insulina defectuosa que va a favorecer la mitosis de los fibroblastos, y esto va a ser lo que nos va a llevar, por ejemplo, a un fenómeno como es la acanthosis nigricans, que va a ser que va a ser como la formación de un engrosamiento de la piel y de un aumento en la coloración, una coloración más negra, por así llamarla. Entonces ahí está, por ejemplo, la fisiopatología del por qué se da esa formación de acanthosis nigricans. Entonces en esto se basa la clasificación de llamar a estos fármacos como antidiabéticos, ya que lo que van a hacer es básicamente pues reducir las concentraciones pues de glucosa en sangre para disminuir estos efectos que veíamos de efecto citotóxico en las células pancreáticas, de glucosilación de los receptores, o de un aumento en la producción de insulina que nos lleva a una insulina defectuosa y con ella la formación de acanthosis nigricans, ¿no? Entonces, dentro de este abanico de antiglucotóxicos, que básicamente su mecanismo de acción se va a concentrar en la reducción de la glucosa plasmática, vamos a encontrar a los inhibidores del CGLT2, ¿no? CGLT2. Y estos inhibidores del CGLT2 se va a encontrar la dapagliflozina, dapagliflozina, que va a ser un inhibidor del CGLT2, que lo que va a hacer pues va a ser pues desechar la glucosa en la orina, ¿no? Otro de los fármacos que vamos a encontrar en este grupo de antiglucotóxicos va a ser un fármaco muy simple, por así llamarlo, que va a ser los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Bueno, de la alfa-glucosilasa, ¿no? Que básicamente lo que van a hacer alfa-glucosilasa, que en este grupo se encuentra la acarbosa. Pues que básicamente lo que se van a basar en que el alfa-glucosilasa va a ser una enzima que se va a encargar de del proceso de digestión de los carbohidratos, ¿no? Entonces recordemos que, por ejemplo, carbohidratos compuestos como la sacarosa, ¿no? La sacarosa está compuesta de una molécula de fructosa, de fructosa y una molécula de glucosa. Entonces, a nivel intestinal, pues debido a todo este proceso de digestión, pues se va a dividir en sus dos componentes, ¿no? Que va a ser fructosa y que va a ser glucosa. Y estas dos van a ser las que van a ser absorbidas por los enterocitos. Y van a pasar al interior del torrente sanguíneo, aumentando la glucosa plasmática. Sin embargo, al inhibir la alfa-glucosilasa, que va a ser una enzima que va a estar encargado de precisamente del proceso de digestión de, por ejemplo, de este caso de la sacarosa, si no existe este proceso de digestión, pues la sacarosa no puede ser absorbida por los enterocitos, entonces pues va a ser eliminada por la orina, ¿no? Sin problema, ocasionando que no exista un aumento en la glucosa plasmática, ¿no? Por ejemplo, entonces pues este sería básicamente el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosilasa, que va a ser, por ejemplo, la carbosa, ¿no? Entonces estos van a ser el grupo de los antiglucotóxicos. Entonces pues ya podemos agrupar a los fármacos en estos grupos, ¿no? Primero, los insulinos sensibilizadores, que van a favorecer la unión de la vesícula de glucosa de la captación, ¿no? Van a favorecer la captación de insulina en las células blanco. Y aquí tenemos a dos grupos de fármacos que van a ser las biguamidas, como la metformina, y las tiazolidinedionas, como la van a ser la pioglitazona. Por otro lado, si nos sensibilizamos, pues sí, bien vamos a favorecer o vamos a estimular la secreción de insulina. En este grupo de fármacos vamos a encontrar las sulfonilureas, y el programa nos pide hablar de la glibenclamida,
y por el otro lado están los glucotóxicos por todo este proceso tóxico que tiene en las concentraciones aumentadas de glucosa en sangre, y se van a encontrar dos grupos: los inhibidores de la CGLT2, que van a ser la dapagliflozasina, y los inhibidores de la alfa-glucosilasa, que van a ser la carbosa. Y por otro lado vamos a tener a los fármacos que van a ser, por así llamarlos, los más nuevos, que van a ser los que tienen un efecto incretina. Este efecto incretina se explica a partir de del proceso de secreción de la insulina, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a tener a dos fármacos que van a ser la saxagliptina que va a ser un inhibidor. Vamos a tener a la saxagliptina, que va a ser un inhibidor de la dipeptidasa 4. Ahorita vamos a ver en qué funciona esta dipeptidasa 4. Y estos van a ser los grupos orales, ¿no? Habíamos dicho que estos grupos de fármacos van a ser de tipo oral, y teníamos un antidiabético del grupo parenteral, ¿no? Que en este caso va a ser la exenecina. Y esta exenecina lo que va a hacer es un análogo del GLP-1, que va a ser el péptido similar al glucagón. Se va a administrar de forma parenteral. Se va a administrar, si no mal recuerdo, de vía subcutánea. E igualmente en los que van a ser de tipo parenteral vamos a encontrar a las insulinas, que van a tener ahí su clasificación. Pero ¿cómo van a funcionar estos fármacos que van a tener este efecto incretina? Acá están. Básicamente, los estímulos que van a permitir la secreción de insulina va a ser el consumo de alimentos. Esto va a generar un aumento en la secreción de insulina, que va a ser el estímulo principal para la secreción. Sin embargo, va a tener también un segundo estímulo, que van a ser las incretinas, que van a ser sustancias, hormonas, que van a ser secretadas a nivel intestinal y que van a también estimular o favorecer la síntesis de glucosa. Entonces, estas incretinas van a ser, una de las incretinas va a ser el péptido similar al glucagón, que va a ser pues el más importante estímulo de incretina, que va a favorecer la secreción de insulina. Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cómo se secreta la insulina? Pues va a llegar un estímulo. En este caso el estímulo va a ser el consumo de alimentos, los cuales van a ser digeridos y van a ser absorbidos en forma de glucosa. Esta glucosa va a ingresar a las células beta pancreáticas a partir del transportador GLUT2. Ya que estemos dentro de la célula pancreática, esta glucosa va a pasar por este proceso de glucólisis, y en el primer paso va a ser fosforilada, va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato a partir de la enzima exocinasa. Y va a pasar todo este proceso de glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, lo que nos va a llevar a un aumento en la formación de ATP. Este aumento en la concentración de ATP va a cerrar a estos canales SUR, que van a ser canales de potasio, ¿no? Que van a estar ingresando potasio al interior de la célula. Al cerrar estos canales de potasio, lo que va a ocasionar va a ser un aumento en la concentración del sodio, ¿no? El sodio sigue entrando al interior de la célula y el potasio ya no. Entonces lo que va a ocasionar va a ser una despolarización de la membrana, lo que nos va a llevar a ¿qué? A la apertura de canales de calcio, y este calcio va a favorecer la exocitosis de gránulos secretores de insulina. Entonces esto es lo que estimula la formación, la secreción de insulina. Y por ejemplo aquí vamos a ver que en estos canales SUR
pues van a actuar los fármacos de sulfonilureas, que veíamos que era la glibenclamida, ¿no? Van a ser agonistas de los receptores sur. Básicamente se van a unir aquí a la subunidad KIR 6.2 y lo que van a hacer es cerrar los canales por un tiempo determinado para favorecer la secreción de insulina. Pero bueno, regresando al punto de las incretinas, así como hay una estimulación por parte de la glucosa, hay una estimulación por parte de ciertas enzimas que van a ser secretadas, bueno, de ciertas hormonas que van a ser secretadas a nivel intestinal y que van a favorecer la secreción de insulina. Entonces, mediante el proceso de peristalsis van a estimularse esta secreción de insulina, esta secreción de estas incretinas, y principalmente nos va a interesar las que van a ser secretadas por las células L, que va a ser el péptido similar al glucagón, el GLP-1. Entonces estas incretinas lo que van a hacer es favorecer la secreción de insulina a partir de una cascada de señalización similar a esta. Entonces la saxagliptina va a ser un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando es secretado el GLP-1 al torrente sanguíneo, este GLP-1 va a tener una vida media muy corta, de prácticamente 2 minutos. ¿Por qué va a tener una vida media muy corta? Porque va a ser principalmente metabolizado o va a ser degradado por una enzima llamada dipeptidilpeptidasa 4. Entonces nos va a llevar a que este péptido similar al glucagón sea inservible, ¿no? Ya no tenga esa capacidad de incretina que nos permita aumentar la secreción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace la saxagliptina? Al inhibir esta dipeptidilpeptidasa 4, lo que va a hacer es favorecer a un aumento en la vida media del péptido similar al glucagón, y al aumentar esta vida media, lo que va a hacer es una mayor secreción de insulina. Y por otro lado, tenemos a la exenecina, que va a ser un análogo del GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues prácticamente vamos a estar inyectando al paciente esta incretina, este GLP-1. ¿Para qué? Pues para favorecer pues la síntesis de insulina. Entonces, pues estos van a ser los grupos de fármacos que vamos a tener para el paciente diabético. Vamos a tener a los insulinosensibilizadores, biguamidas, como la metformina y la pioglitazona, representando el grupo de las tiazinidinedionas, que lo que van a hacer es favorecer la captación de glucosa por las células. Por otro lado, tenemos a los secretagogos, que lo que van a hacer es aumentar la secreción de insulina. En este grupo encontramos a la glibenclamida, representando el grupo de las sulfonilureas. Vamos a tener a los antiglucotóxicos, ¿no? Que lo que van a hacer es disminuir las concentraciones de glucosa plasmáticas. Vamos a encontrar a los inhibidores del CGLT2, que lo que van a hacer es favorecer el desecho de glucosa por la orina. En este grupo vamos a tener a la de dapagliflozasina y a los inhibidores del alfa-glucosilasa, que lo que van a hacer es inhibir la digestión de carbohidratos para evitar su absorción y así disminuir las concentraciones de glucosa plasmática. Y por otro lado vamos a tener a los que tienen un efecto incretina, que son las incretinas. Van a ser hormonas que van a favorecer, hormonas secretadas a nivel intestinal, que van a favorecer la secreción de insulina por el páncreas, por las células beta pancreáticas. Tenemos la principal incretina va a ser el GLP-1, péptido similar al glucagón. Entonces la exenecina lo que va a hacer es inyectar, va a ser un fármaco que va a ser similar a esta incretina, y lo que va a hacer es favorecer la secreción de insulina. Y por otro lado tenemos a la saxagliptina, que va a ser un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, que lo que va a hacer es inhibir a esta enzima que nos va a degradar el péptido similar al glucagón y aumentar su vida media de esta sustancia. Si aumentamos la vida media de estas sustancias, va a aumentar la secreción de insulina.